Bien, y de presentarlo oficialmente para toda la clase. Acá tenemos nosotros alumnos que son de Honduras, Panamá, Venezuela, Perú, pues Guatemala. Yo soy de Salvador. Ya ves que esta clase siempre que te has conectado, que también me honra mucho que puedas estar acá. La mayoría también, más del 50% es internacional, ¿verdad? Y también esto es como la conectividad que puede tener nuestra red y alcance, ¿verdad? Entonces, quiero darte la más cordial bienvenida. Pues esta clase también es tu clase, que podamos interactuar y aprender mucho contigo. La verdad es que aprecio mucho tu tiempo, tu amistad y que puedas estar acá, ¿verdad, Meme? Entonces ahí te dejamos con todo el espacio disponible. Bienvenido, por favor. Ahí. Gracias, Rita. Miren, estoy tratando de no toser, pero si toso es porque me agarró de nuevo la gripe. Terrible. Entonces vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para poder tener una buena clase hoy. Rita, muchas gracias por hacerme parte. Bendiciones a todos los que están conectados. Qué bueno tener esta herramienta. ¿Quién se iba a imaginar que podíamos hacer ministerio internacional entre naciones usando la tecnología, ¿verdad? Yo creo que hoy es una reunión donde Dios nos convocó y pues la idea es poder profundizar en su palabra, abordar el tema de la clase y aportar en este caminar del liderazgo, ¿verdad? Para mí es un gusto poder estar. De nuevo, gracias Rita por tomarme en cuenta y pues bueno, la intención es que yo pueda hablar y si quieren al final poder intercambiar algún tipo de pensamientos o si de pronto existe algún tipo de inquietud que ustedes la puedan apuntar y al final poderla abordar. ¿Les parece? Y si quieren, arranquemos orando, ¿verdad? Señor, te damos gracias porque nos permite estar juntos. Gracias por un día como este. Gracias porque tenemos el tiempo, el recurso, la disposición para hacer esto. Te pedimos que en la medida que pasen los minutos, hables a nuestro corazón, pongas una semilla que nos transforme y que aporte a nuestro quehacer ministerial, a nuestra asignación en la tierra, a este privilegio que nos das de servir a los demás a través del liderazgo. Te honramos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, la clase de hoy tiene que ver con el contexto, no es pretexto. Y yo sé que ustedes tienen la oportunidad de leer el contenido. A mí me gustaría de pronto complementar con un par de cosas más que nos puedan ayudar a hacernos cuestionamientos, a, a preguntarnos, ¿verdad? Porque a veces el contexto en el que estamos se vuelve un pretexto para no cumplir nuestra asignación o para no movernos hacia el frente. Cada uno de ustedes viene de un contexto distinto. En algunos casos es un contexto de escasez, en algunos otros casos es un contexto de abundancia, en otros casos es un contexto que ni es de escasez ni de abundancia. Algunos vienen de un contexto donde fueron valorados, otros vienen de un contexto donde no son reconocidos, donde pueden existir situaciones de maltrato. Algunos vienen de un contexto de éxito, de empuje, de lograr cosas, y otros todavía no se han movido a conquistar alguna cosa, pero todos tenemos un contexto y lo interesante de todo esto es que no puede ser nuestra excusa, ¿verdad? No escogimos nacer en la casa en la que estuvimos, posiblemente no escogimos el tipo de estudios, ¿verdad? A veces los papás pudieron hacer un muy buen esfuerzo, otros no. Pero en fin, en medio de todo eso, todos tenemos un contexto. A veces el contexto está marcado por un trauma, el contexto a veces puede estar marcado por una injusticia, puede estar marcado por un dolor, por un tema no resuelto, por una condición física, en fin, el contexto es algo que realmente nos permite, si lo vemos como Dios lo ve, tener un punto de partida, ¿verdad?
cuando Moisés es llamado a ejercer su asignación, él tenía una condición de tartamudo. Y eso no impidió que él lograra hacer lo que tenía que hacer. En la clase, si ustedes leen todo el contenido, se menciona una de las historias que más me gusta a mí, que es la historia de José. Y le tocó, voy a decirlo así, ser un hijo de papi, ¿verdad? Con todas las condiciones, medio chismosito a veces, medio eh, con sus hermanos. Y luego de ser un hijo que tenía buena ropa, en un buen hogar, resultas en un pozo, ¿verdad? Por la envidia de sus hermanos, resulta trabajando para hacer rico a alguien y es acusado injustamente y su jefe decide darle más la razón a su esposa que a la persona que le ayudó a ser próspero. Y eventualmente cae preso y se pone a servir a las personas y esas personas cuando él les dice, miren, ahí se recuerdan de mí, esas personas no se recordaron inmediatamente. Y algo que a mí me impresiona de José es que habían dos características que siempre lo seguían, presencia de Dios y todo lo que hacía prosperaba. Entonces, no sé si estamos en situaciones tan oscuras, tan difíciles, tan complicadas, pero sin duda hemos pasado más de algunas de esas situaciones. Y en la medida que ustedes y yo continuemos desarrollando nuestro ministerio, desarrollando nuestro liderazgo, todas esas cosas van a generar el trabajar con personas, el servir a otros, el tomarse riesgos de fe, el atender tu vida, pero también atender el ministerio, van a generar distintos contextos que sin duda no pueden ser pretexto para no avanzar y para no experimentar la riqueza de Dios en nuestras vidas. ¿Tiene eso sentido para ustedes? Si me envían ahí una manita o hacen un gesto, me ayuda mucho. Pero entonces, una de las cosas que a mí me gusta hablar mucho, y por eso es que me gustaría complementar mucho lo que el libro dice, es pensar que el contexto es cultura. La cultura es algo que nosotros formamos con nuestros valores. La cultura es algo que es el ejercicio de lo que pensamos, de cómo sentimos, eh, eh, y formamos cultura. Tenemos un contexto, tu contexto familiar, tu contexto laboral. Ustedes y yo hacemos que nuestra iglesia o nuestras organizaciones tengan virtudes o tengan carencias a partir de la cultura. Es decir, creamos un contexto. Y una de las cosas que nosotros debemos de ser conscientes es que nuestro continuo actuar, nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir generan ese contexto, para bien o para mal, ¿verdad? Recientemente estaba hablando con el equipo de alabanza en la iglesia y les digo, miren, ¿saben qué es bien interesante? Que nosotros podemos ver la adoración como un sustantivo, y de hecho en la Biblia no existe la adoración como un sustantivo. Por ejemplo, podemos decir hablar del amor, pero no pensar acerca de amar. Entonces hacemos que las cosas sean sustantivas y no verbos. Y en la medida que hacemos cosas sustantivas, nos perdemos la riqueza de accionar en la verdad de Dios y cambiar nuestra cultura, cambiar nuestro contexto. Sí, vengo de un contexto de escasez, pero no me puedo quedar ahí. Sí, he sido herido por X o Y cosa, pero puedo extender perdón y avanzar. Sí, no tengo las cualidades que debiese tener, pero puedo apuntar a ellas y puedo avanzar. Entonces ya no tengo un cristianismo sustantivo, ¿verdad? Sino tengo un cristianismo de verbo, de acción. Él decía al equipo de alabanza, cuando Dios se muestra a Moisés, le dice, yo soy el que soy, y soy es un verbo. No es un adjetivo, no es un sustantivo, es una acción. Entonces Dios nos llama a la acción. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos transformar nuestro contexto para que nunca se vuelva nuestro pretexto? Y para eso me gustaría que todos pudiésemos ir a Lucas 8 y leer a partir del 11. Lucas capítulo 8 y leer a partir del versículo 11. ¿Por qué les estoy poniendo esto? Porque para mí aquí está en la escritura la parábola del sembrador.
Yo suelo llamarle a esa parábola la parábola de la cultura, la parábola que tiene la capacidad de enseñarnos cómo cambiar nuestro contexto y no hacerlo un pretexto. Sí, te maltrataron y tenés la justificación correcta para estar amargado. Sí, te estafaron y tenés la justificación correcta para no volver a emprender más. Sí, no te agradecieron tu generosidad y tu servicio y tenés toda la razón para nunca más volverlo a hacer porque son una partida de ingratos. O sea, siempre va a haber una forma en la que nosotros podamos crear algún tipo de pretexto. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer es dejar que la palabra de Dios, la voz de Dios, la lógica de Dios hable sobre nuestras vidas. Entonces, hay una parábola del sembrador donde Jesús habla acerca de que el sembrador salió a sembrar y hubo semilla que cayó en el camino, hubo semilla que cayó entre espinos, entre rocas y en tierra fértil. Cuando nosotros somos personas que no usamos nuestro contexto como pretexto, somos personas que aprendemos a escuchar la palabra de Dios y digerir la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios, que es creativa, transforme nuestra condición. Sí, puedo ser tímido, sí puedo ser olvidadizo, de pronto soy muy engreído o de pronto soy muy regañón, pero la palabra tiene la capacidad de transformar mi contexto y permitirme experimentar libertad, verdad e incluso reinventarme. Entonces, en Lucas 6, capítulo 8, a partir del 11, Jesús explica la parábola del sembrador y dice, la parábola significa lo siguiente, la semilla es la palabra de Dios. Versículo 12, las semillas junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra porque no creen y para que no crean y se salven. En otras versiones dice, habiendo oído, no entienden. Entonces, esto es bien interesante porque muchas de las cosas que no logramos vivir para salir de nuestro contexto es la falta de dedicación en el entendimiento de la palabra de Dios. Si algo te puedo decir que el diablo usa para robarte la semilla es que seas una persona que escucha y no entiende. Y aquí va un tip que lo voy a poner entre paréntesis porque nosotros que estamos en el ejercicio del liderazgo o estamos apuntando a eso, muchas veces hablamos sin darnos a entender, ¿verdad? Con palabras complicadas, sin darnos a entender. Lo que a veces yo le llamo el lenguaje cristianés, como que hablamos otro tipo de español. Y creemos que de pronto es muy espiritual, pero a veces lo que estamos haciendo es interrumpiendo que la gente entienda. Entonces, si yo interrumpo el entendimiento, yo me estoy sumando a la obra del diablo para que la semilla no dé fruto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Darme a entender, ¿verdad? Y lo otro es buscar yo entender. Una de las cosas que me parece fenomenal en la medida que nosotros hacemos ministerio es que hay una dinámica de Dios. Hay gente que dice Dios es el que me forma, pero yo encuentro en la Biblia que dice hierro a hierro se aguzan. Y mucha de la riqueza que tenemos que experimentar viene a partir de las relaciones y las discusiones, ¿verdad? Yo pongo mucho el ejemplo de mi mamá, que a mi mamá le gusta servir con mucho detalle y con mucha dedicación. Y en su grupo de señoras a veces se les ocurre hacer algún tipo de ensalada y hay señoras que solo agarran la bolsa del súper y la meten en la ensalada y la sirven. En el caso de mi mamá te va a hacer limpiar cada lechuga. Entonces, no, pero yo nunca me he enfermado, podría decir alguien, o cómo eso de quita de tiempo. Entonces, hay virtudes y hay no virtudes que nos van a formar, ¿verdad? Hay características buenas tuyas que van a formar a otros y hay cosas tuyas malas que van a formar a otros, si así decidimos hacerlo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque a veces no dedicamos tiempo para entender que sí necesitamos cambiar, que el servir a Dios desafía nuestro contexto, desafía nuestro estado mental, nuestro estado intelectual, nuestro estado de salud, nuestro estado emocional. Entonces, si yo no aprendo
a salirme un poco del contexto y abrir mi mente a entender, posiblemente me pierdo la riqueza de lo que Dios está enviando como semilla, ¿verdad? Ahora, lo siguiente en el capítulo, en el versículo 3, el mismo capítulo, Lucas 8, dice, los que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. Entonces, muchas veces el contexto es pretexto porque son las emociones correctas, ¿verdad? Eh, y aquí creo que lo que la Biblia nos está enseñando o nos está invitando es que hay un conjunto de emociones que pudiésemos sentir, pero si no logramos ir más allá de las emociones, posiblemente no vamos a salir de nuestro contexto. Es que esto se siente bien, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que en nuestro caminar, en nuestro hacer ministerial, hay cosas que nos incomodan, ¿verdad? Y que deben de incomodarnos porque son una invitación al cambio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros servimos, nos damos cuenta que la práctica de la generosidad tiene que ser como un valor base, ¿verdad? Nos toca pagar encuentros, nos toca pagar entradas a eventos, nos toca invitar a la gente a comer. Y a veces puede eso resultar de pronto al inicio muy emocionante, pero eventualmente las emociones no logran crear fundamento en nuestra vida. Entonces, en la medida que nosotros dejamos que la palabra de Dios cambie nuestro contexto, vamos a tener que aprender a abordar nuestras emociones y permitir que las emociones existan, pero que no nos gobiernen. Que si hay un momento donde estoy cansado, pero no lo voy a usar como pretexto. Que, por ejemplo, yo lo pongo, yo tengo un equipo, el equipo Alabanza, que es de voluntarios, y yo les digo, miren, yo sé cuando no tienen voluntad o no quieren hacer algo, cuando unen un montón de nos para poder decir que no se puede. Es que fíjate que tengo la universidad, es que fíjate que, y también mi mamá me pidió no sé qué, y ya me estoy empezando a sentir mal. Entonces, junto un montón de nos para validar, o sea, es un no débil, pues. Entonces, se vuelve un pretexto tu situación, ¿verdad? Y cualquier persona que vean que haga ministerio serio, ha tenido que entender que hay que ir más allá de las emociones, que hay algo emocionante en hacer esto y hay que seguirlo cultivando, pero las emociones jamás tienen esta capacidad de generar raíces en nosotros, ¿verdad? Es como una primera capa. En el versículo 14 dice, los que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Ahora, ustedes y yo nos vamos a dar cuenta que en la medida que avanzamos en la obra de Dios, hay preocupaciones, el afán de la vida, el engaño de las riquezas, ¿verdad? Y los placeres. Esas son cosas que nosotros debemos de aprender a gestionar. Porque, por ejemplo, se van a dar cuenta que a veces es sufrido saber que tenemos que hacer algo y hay una persona que siempre decide, pues, vacacionar, eh, que no va a ir a una reunión porque no quiere agarrar su carro, porque le da pereza meterse al tráfico y el tránsito es muy pesado. Eh, Personas que sí van a salir de su trabajo inmediatamente luego un día estresado y sí van a asistir a una reunión como esta. Entonces, ¿qué la Biblia nos está invitando para que nuestro contexto no sea pretexto? Sí hay preocupaciones de la vida. Sí, las riquezas eventualmente tienen esta virtud de engañarnos. ¿Qué es mejor, tener más dinero en el banco o ser generoso y en algún sentido dar? ¿Verdad? O sea, ya doy mi diezmo, ya doy mis ofrendas y todavía tengo que invitar a alguien a hacer algo. Entonces, no estoy diciendo que seamos personas que no administramos bien nuestros recursos, sino a lo que voy es que a veces las riquezas tienen un engaño que nos dan un cierto grado de estabilidad. Entonces, se vuelven como nuestro contexto. Voy a poner un ejemplo. Hacer esto, a mí no me pagan por hacer esto, entonces yo no lo tengo que hacer. Entonces estás usando tu contexto como un pretexto, ¿verdad? Si a mí me pagaran, yo sí lo haría, posiblemente no, porque hay cosas de valor
que si el dinero es lo que provoca en ti el hacerlo, entonces estás engañado por las riquezas, ¿verdad? Entonces aquí dice la escritura, las preocupaciones, el engaño, las riquezas y los placeres de la vida ahogan la palabra. Son como espinos que ahogan la palabra. Entonces, ¿por qué esto es útil en un tema como hoy? Porque nosotros también podemos hacer de eso nuestro contexto, ¿verdad? Yo no puedo estar orando por alguien si yo necesito oración. Yo no puedo estar sirviendo a alguien cuando yo necesito ser servido, ¿verdad? Entonces puedo poner eso de pretexto. Ahora, no estoy diciendo que nos hagamos los locos con nuestras necesidades, sino que aprendamos a gestionar y que eso no gobierne nuestra vida. Señor, me dice una persona hace 2 días, ¿quién iba a saber que orando por alguien enfermo yo iba a ser sano? Me dice, ¿verdad? Entonces, a veces estamos como muy ensimismados, pues, ¿verdad? Y hacemos excusa las preocupaciones que tenemos, los afanes que tenemos, ¿verdad? O los placeres que queremos todavía conservar. Y por último dice el escenario más óptimo, que es el del versículo 15, pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha, porque permanecen firmes. Ahora esta es la Reina Valera contemporánea, hubiera leído la 1960. Pero bueno, dice la escritura en la 1960, dan fruto con perseverancia, ¿verdad? Las personas que tienen esta capacidad de dejar que la palabra de Dios les hable y no quedarte en tu contexto, ¿verdad? Yo les quiero comentar algo. Parte de lo que yo hago en la iglesia es ministrar alabanza, yo canto. Y a mí me da risa porque no es una de las cosas que he querido hacer en mi vida. Entonces, cada vez que yo canto, yo estoy haciendo un ejercicio de fe porque yo me recuerdo que para mí era imposible agarrar un micrófono, ¿verdad? O sea, me incomodaba, no sabía cómo ver a la gente, era incapaz de levantar mis manos. Y saben que a veces cuando uno está como nervioso o cohibido, la voz sale pequeña, ahogada, inconsistente. Y cada vez que yo esto particularmente pienso, el cantar es un ejercicio de humildad porque la gente no necesariamente le tiene que gustar tu voz. Puede ser que hoy no estés en tu día más óptimo y te salga un gallo, o te desafines, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo cómo Dios tiene la capacidad de asignarte incluso cosas que no habías pensado hacer y capacitarte y sacarte de tu contexto, eso es poderoso, ¿verdad? Dios en medio de nosotros, puede ser que haya alguien que esté viendo esto y Dios quiera sacar y hacer surgir un escritor, un gran pensador, ¿verdad? Una persona que inventa. Y en esa medida nosotros dejamos nuestro contexto con el cual nos pudiésemos justificar y darle razón al por qué no hacemos ciertas cosas, o podemos empezar a dejar que la palabra de Dios, que es creativa, empiece a provocar en nosotros destino, ¿verdad? Si ustedes me preguntan a mí, durante todas estas últimas semanas, yo he estado pasando por ciertas situaciones de salud complejas, y es muy raro que yo cancele ciertas cosas, ¿verdad? Me gusta ser una persona disponible y esforzada, pero también, como es que hay momentos donde no se puede hacer, ¿verdad? Pero a lo que voy es que pudiese no ver estas situaciones difíciles que estoy pasando de salud como una oportunidad para que Dios se manifieste. Debo de aprender que mi situación actual, emocional, mental, física, económica, ministerial, son una oportunidad para que Dios haga algo, para que Dios intervenga, ¿verdad? Y en algún sentido también que yo aprenda, porque hay ciertas cosas que son enviadas a nosotros para que entendamos, ¿verdad? Para
voy a decirlo así, para que nos convirtamos en todo aquello que Dios desea que nos convirtamos, ¿verdad? Cuando ustedes leen la historia de Moisés y la leen en Hebreos, mencionan a Moisés como una persona que no se aferró a su condición de ser parte de la familia del faraón, sino al contrario, renunció a todos los privilegios que tenía con el fin de cumplir su asignación. Entonces, así a cada uno de nosotros nos va a tocar en cierto momento soltar ciertas cosas, miedos, traumas, experiencias, altiveces, orgullo, comodidad, recursos, con el fin de experimentar el propósito de Dios en nosotros. Sin embargo, Dios no va a dejar que hagamos de nuestras vidas un pretexto, ¿verdad? Es decir, tenemos que aprender a vivir sin excusas. Ahora, hay una cita con la que me gustaría avanzar en Mateo 7, 21. Dice, Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces los declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿por qué les estoy mencionando esto? Creo que una clase como hoy debe de ser una invitación a experimentar la esencia de Dios. Muchas veces estamos en la prisa de hacer la obra de Dios, pero no logramos entender la dinámica que Dios quiere que experimentemos en el hacer su obra. Es decir, si ya dejamos nuestro pretexto y ahora nos metemos a hacer esto y a disponibilizarnos en la obra de Dios, tenemos que entender que hay algo que Dios no quiere dejar intacto. Algunos quieren que Dios cambie sus circunstancias, pero a veces se nos olvida que Dios no solo quiere cambiar nuestras circunstancias, sino quiere cambiarnos a nosotros. A veces muchas personas quieren enfocarse en hacer la obra de Dios y se meten en un activismo ministerial y no logran experimentar la naturaleza de Dios. Ahora, les menciono este versículo porque cualquiera diría que una persona que conoce a Dios o una persona que Dios conoce es una que se dedica a hacer su obra. Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Dicen, ¿por qué Jesús al final dice no los conozco? Ahora, si estudiamos ese versículo en su idioma original, la palabra ahí dice, Dios dice no los ginosco. No los ginosco, es una palabra griega. No los ginosco. La palabra ginosco significa, o sea, no es que Dios no sepa o Dios no sabe tu información, no. Es no tengo intimidad contigo. Hay una parte en la escritura que dice, y José conoció a María, su mujer, después de haber dado a luz a Jesús. Ese conocer no es hola María, ¿verdad? Es tener intimidad, ¿verdad? Voy a decirlo así. Ustedes y yo somos el resultado de una guinosqueada. Sus papás se guinosquearon y salimos nosotros, ¿va? Entonces, les pongo este versículo porque en la medida que avanzamos y dejamos nuestro pretexto a un lado y nos ocupamos en esto, no debemos descartar que Dios no solo quiere que nos ocupemos haciendo cosas, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? O sea, que tiene esta mentalidad de siervo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué no dice la voluntad de Dios? Porque Dios quiere que cada vez que hagamos su obra, cada vez que dejemos los pretextos y las excusas para hacer lo que tenemos que hacer, experimentemos su paternidad. Entonces nosotros le servimos a Dios como hijos, no como siervos, ¿verdad? Y en esa medida Dios quiere que nosotros seamos uno con Él. Jesús decía lo mismo, que sean uno como tú y yo somos uno. Es decir, cuando un hombre y una mujer se guinosquean, se hacen uno, ¿verdad? En el matrimonio se hacen uno. Entonces Dios espera que nos hagamos uno con Él. Ya no vivo yo, ya no vive mis excusas, ya no vive mi pretexto, ya no vive mi trauma,
ya no vive mi altivez, ya no vive mis excusas, mi personalidad, mi temperamento. Cristo vive en mí. Entonces yo empiezo a conocer a Dios. No solo hago su obra, sino lo conozco y Él me conoce a mí, ¿verdad? No por lo que yo hago, sino por quién soy, por quién me estoy convirtiendo. Entonces mi invitación es hoy, es que si bien podemos cambiar el contexto de nuestras circunstancias, mucho de lo que Dios quiere cambiar no solo son nuestras circunstancias, sino nuestra esencia. No que nos convirtamos en personas ocupadas en su obra, pero dejando intacto nuestro carácter, ¿verdad? Muchas de las cosas que no fluyen en los ministerios, que a veces no logramos avanzar, es porque nos enquistamos en nuestra forma de ser. Yo ya soy regañón, entonces le tienen que hacer ganas. Yo ya soy impuntual, entonces le tienen que hacer ganas. Yo soy olvidadizo. No, no, no. Que tu contexto no sea pretexto, ¿verdad? Sí, es que como a mí abusaron de mí cuando tenía 10 años. ¿Y cuántos años tenés? 40. ¿Cómo así? ¿Verdad? O sea, ya mucho, ¿verdad? Le estamos dando mucho crédito a nuestra carne y no nos estamos sumergiendo en este ginosquear de Dios, ¿verdad? Donde experimento su naturaleza, no solo experimento sus beneficios, sino experimento su naturaleza en mí, ¿verdad? Déjenme saber si esto tiene sentido para ustedes. Entonces, en ese sentido, busquemos no solo que nuestras circunstancias sean una oportunidad para la manifestación de Dios, sino también nosotros busquemos ser transformados, ¿verdad? Que Dios me cambie el corazón, me cambie la forma de pensar. Y en ese sentido yo quisiera hacer una invitación y está en el contenido de la clase de hoy. A veces somos muy duros con nosotros y también solemos ser duros con la gente. Juzgamos su estado actual o nos juzgamos nosotros muy duro, ¿verdad? Y no dejamos que Dios nos encuentre en nuestra vida, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hay gente que entra en un espíritu religioso donde tiene que aparentar, ¿verdad? Hay una parte en la Biblia que Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero justamente antes de eso él dice, dejé de buscar impresionar a Dios y dejé de estar buscando la validación de las personas. Dejé de ser el hombre de las reglas de la ley para convertirme en un hombre de fe. Y Jesús me enseñó cómo y Jesús me permitió cómo. Estoy juntamente crucificado con Cristo. La vida que me ves vivir a mí hoy, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora, les menciono esto porque tanto ustedes como yo, hay áreas en nuestra vida que todavía necesitan gobierno de Dios, ¿verdad? Y a veces no entendemos que hay personas que entienden más lento o más rápido ciertas cosas, así como tú, hay ciertas cosas que no entiendes rápido y otras sos más lento y otras ni siquiera te has dado cuenta que tienes que cambiar. Entonces, cuando dejamos que Dios se manifieste en nuestras vidas, nos volvemos personas que entendemos la jornada de cada uno, ¿verdad? Sabemos que no estoy terminado todavía. Tengo mucho por aprender y experimentar en Dios. Y así de las demás personas. Hay personas que te va a tocar servir con ellos y decís, pero es que esta persona, ¿por qué no entiende la excelencia con la que nosotros estamos? Pues para eso estás tú, ¿verdad? Para limar y tener discusiones y formar, ¿verdad? Así como hay otras personas que te van a formar a ti, te van a formar con su riqueza. Voy a leer, aquí tengo apuntado Juan 9 del... ¿Por qué tantos versículos? Vamos a ver, solo quiero ver. Sí, y con esto voy a terminar. Jesús se topa con un ciego y lo sana.
¿verdad? Y lo vamos a leer en el capítulo 9 de Juan, dice lo siguiente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A veces como que nos ponemos no sé si a juzgar a los demás o incluso nosotros nos juzgamos y pensamos que somos el resultado de pronto de algunas maldiciones o tal persona, hay que indagarle de plano esa herencia de su, lo que sea. Aquí Jesús lo pone claro. Eh, es para que las obras de Dios se manifiesten, versículo 3. Otras versiones dicen, es para que suceda la obra de Dios y sea evidente en su vida. Entonces, aquí mi invitación final es esta. Tanto ustedes como yo, tanto ustedes como otras personas, eh, van a tener un contexto que van a querer usar de pretexto para no hacer o no convertirse o no aceptar o no continuar. Pero en medio de todo eso tengamos esta expectativa de que Dios quiere manifestarse en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Yo particularmente cuando estoy con el equipo de voluntariado, creo que una de las cosas que Dios ha desarrollado conmigo es una paciencia que solo Él me puede dar, ¿verdad? Yo quisiera cosas más rápidas y que algunas personas respondan más rápido, ¿verdad? No estoy diciendo con esto que me acoplo a los ritmos de la gente, sino los busco desafiar, pero tengo una impresión de que incluso hay ciertas actitudes que salen a flote a través del servicio para que se puedan ministrar ciertas cosas y justamente ver que Dios se pueda manifestar en la vida de la gente, ¿verdad? Eh, como digo, hay traumas que nos van a salir, hay traumas que le van a salir a otros y vamos a poderlos atender para la gloria de Dios, ¿verdad? No como una excusa o como una etiqueta que le ponemos a tal persona porque como él, no sé, sus papás no lo cuidaron, entonces es una persona que siempre le ponemos la etiqueta de sus papás no lo cuidaron. No, no, no. Antes de ponernos a pensar en etiquetar o dejar a la gente, tengamos expectativa, tanto para ellos como para nosotros, que Dios quiere manifestar su obra en nuestras vidas, ¿verdad? Eh, ¿Les parece si oramos y después nos quedamos conversando un poquito? No sé qué de todo lo que mencioné te resuena en la mente o en el corazón. Busca apuntarlo para ti. Y en medio de todo eso, oramos, ¿verdad? Señor, te damos gracias porque una noche como esta nos permite estar juntos y girar alrededor de tu palabra. Poder pensar y meditar alrededor de tu palabra. Tu palabra tiene la capacidad de traer vida a nosotros, traer libertad a nosotros y darnos instrucción. Gracias por una noche como esta. Gracias porque pusiste en nosotros la inquietud de servirte en el liderazgo y te pedimos que en la medida que todo esto vaya terminando, deposites tu sueño en nuestro corazón. Que sepas que nosotros estamos abiertos y dispuestos a tu forma de pensar, a tu forma de hacer las cosas. Porque es mejor salir del contexto en el que estamos y elevarnos al contexto de tu reino, de tu gobierno. Así como nos enseñaste a orar, que sea en la tierra como en el cielo. No queremos implementar la tierra en el cielo, sino el cielo en la tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Casi no tosí, gracias a Dios. Pero, pero si quieren, podemos conversar un poco. Si existe alguna duda o algo que quieran comentar, enhorabuena. Gracias, Meme. Bueno, debo decir de que abusando de los alumnos y de tu persona, aquí están conectados también discípulos míos y una que otra ovejita. Entonces, para aprovechar también la enseñanza, entonces la invitación de poder preguntar y conversar es parejas, para todos, ¿verdad? Ya la asistencia ya la tomé, entonces pueden hacer sus consultas. Por favor, aprovechen que estamos aquí también con Meme y de hacer las consultas pertinentes. O sea, puede preguntar todo el mundo.
No hay nada. Muchas preguntas. No, no hay problema, no, no tiene que ocurrir. Buenas noches, Meme, gracias Hola, a Kelly. todos. Este, yo tengo una duda, tal vez con su experiencia, gestionar lo que se nos presenta en la vida, los afanes de la vida es bien complicado, es bien complejo. Y usted tocaba un punto bien especial, ¿verdad? Que uno a veces le pone etiquetas o uno mismo excusa a las personas. ¿Cómo podemos manejar esos afanes, Meme? ¿Qué consejo nos daría? Les voy a poner un ejemplo de un voluntario en la iglesia. Resulta que hay ciertas actividades que se hacen entre semana y a veces le digo a la iglesia, miren, los voluntarios están con horarios de trabajo normales, pues, ¿verdad? Entonces, hay ciertas formas de pensar que nosotros tenemos que adoptar. Por ejemplo, Dios a mí no me dijo, coordiname talento en plataforma. A mí me dijo, coordina un altar. Entonces, cuando yo hago una invitación, yo no estoy rogando, no estoy abusando, no estoy coaccionando, no estoy mandando a nadie. Le estoy haciendo una invitación para que lo que haga sea un altar. ¿Por qué? Porque yo sé que va a implicar esfuerzo, coordinación, pedir permisos. Y obviamente yo entiendo si no se puede, ¿verdad? Pero como ellos han estado adoptando una forma de pensar, y es mi deseo que tengamos todos la forma de pensar de un reino de Dios, más que de una iglesia o un activismo cristiano, entonces lo logran concebir como una oportunidad para servir. Entonces, este voluntario es un pianista y en una ocasión lo invité a una grabación que teníamos de un programa de televisión en la iglesia entre semana. Y me dice, mira, fíjate que yo no sé si voy a lograr ir a servir porque te comento, me dice, me empezó a brotar una enfermedad en la piel que solo de niño había tenido y me empezó a enviar fotos. Entonces, la piel completa se le empezó. Ustedes han visto Los Cuatro Fantásticos, el, el hombre roca, él era ese, así quebradísimo y en medio de las grietas se le miraba como pus, rarísimo. Entonces, lo más lógico es venir y decir, no, no vengas. Ahora, esto es una dinámica que hay que tener mucho cuidado porque se puede caer en falta de sabiduría y uno tiene que estar como muy atento, ¿verdad? De cuál es la instrucción de Dios para ciertas cosas, ¿verdad? Dios nos tiene que dar sabiduría y cierto grado de intuición en el espíritu. Entonces yo le digo, mira, como todavía no llega la fecha, esperemos que te recuperes. Me dice, mira, tengo que gastar como en 4 inyecciones, cada una creo que costaba como 5,000 quetzales. Y estoy fastidiado porque no puedo salir de viaje con mi esposa. Teníamos un viaje a Europa y no podemos ir, yo no puedo salir así y tampoco puedo consumir carnes ni nada. Claro, que ellos iban a ir a España y obviamente ir a España y ir a comer vegetales como que no muy va. Entonces le dije, mírate, venite, ¿verdad? En el peor de los casos le digo, te pones una gorra y 0 olas, te pones un lado medio oscuro, pero que tu adoración no falte. Entonces, ¿qué estoy haciendo con la persona? Era más fácil para mí buscar a otro voluntario, ¿verdad? Me estoy tomando el riesgo de que la persona piense que soy un desconsiderado y que no tengo sentido común, claro. Pero yo le lancé una invitación, le digo, mira, vamos a hablar con los pastores para que te unjan con aceite, porque es lo que dice la Biblia. Y venite, hombre. Gracias a Dios la persona me pudo haber dicho también, mira, yo creo que sí, no. Y lo respetamos. Pero a mí me gusta un poquito retar a la gente para que experimentemos esto que decimos que es una fe y esto que decimos que es un reino, ¿verdad? Yo usualmente le pregunto a la gente, ¿por qué Jesús caminó sobre el agua? Y toda la gente dice, sí, que Dios quería mostrar su grandeza, que no, Jesús caminó sobre el agua porque no había transporte.
Entonces, Jesús ahí nos está enseñando que podemos accesar a un tipo de vida que no está sujeta a las situaciones naturales, pero eso es un ejercicio, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, la persona llegó, se le ungió con aceite y se oró por él. Yo le enviaba fotos y videos a la esposa que andaba preocupada, porque qué pena, porque no solo se le agrietaba toda la piel, sino también le empezaba a oler feo. Yo sé que lo estaba incomodando. Y a la semana me dice, mira, no tuve que gastar ninguna de las inyecciones y te mando un saludo desde Europa, aquí ando comiendo jamones con mi esposa, ¿verdad? Entonces, cuento esto porque, por eso es que puse la parábola del sembrador, porque o nos sujetamos a la palabra y nos volvemos personas que ayudamos a los demás a hacerlo, ¿verdad? Por eso es que, y les puse la otra cita de esta onda de estar sirviendo, porque a veces empujamos a la gente porque tenemos un activismo y una responsabilidad en un activismo ministerial, pero cuando estamos desarrollando la obra de Dios hay otras condiciones, ¿verdad? Entonces pienso yo que es bueno conversar incluso con la gente, educar a las personas, ¿verdad? Porque yo me puedo pensar, si todos ahorita nos ponemos a armar una iglesia, primero venimos de países distintos, venimos de contextos distintos, ¿en qué momento vamos a lograr experimentar unidad? ¿Verdad? Entonces, si hacemos, y esto es lo que yo pienso, si hacemos a Dios nuestro centro, lo ponemos arriba y lo ponemos adelante, entonces Él es nuestro estándar. Y una invitación hecha en su nombre es poderosa. Ahora, una invitación hecha desde el activismo, desde el mando, desde el control, desde me caes mal que no cumplís, ahí tiene otras condiciones, ¿verdad? Entonces pienso yo que es bueno de vez en cuando tener como el tacto, la sabiduría como para desafiar a las personas, ¿verdad? Y hay una palabra que no solemos usar en el cristianismo que debiese ser muy usual en nosotros, y es la palabra confrontación. Pensamos que confrontación es señalar a la gente, sacar a luz las cosas de las personas, dejarlos ver que no tienen la razón, pero realmente confrontación es ponerte enfrente de la palabra, ¿verdad? Ponete enfrente de la palabra porque Dios no te destinó a ser amargado, Dios no te destinó a ser escaso, Dios no te destinó a ser cabizbajo, Dios no te destinó a ser eh, 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 limitado, regañón, refunfuñón, ¿no? Entonces los confronto. Entonces hay que a veces tomarse el tiempo de hablar con las personas. Mira, noto que tenés mucha excusa, ¿verdad? Y entender que el hacer discípulos es experimentar la riqueza de Dios en nosotros, no poner a la gente en activismo, sino hacemos de la visión este como negocio Herbalife o esta cuestión piramidal, ¿va? Que todos nos ponemos a trabajar y crecemos en número, ¿no? O sea, es experimentar la naturaleza de Dios en nosotros y en la medida que lo hacemos nos gusta agarrar a otros más para que también lo experimenten. No sé si eso responde o te da un poquito de luz en tu... Ver, sí. Bastante, meme. Muchísimas gracias, excelente. La verdad me quedó muy claro y el ejemplo, la verdad que es maravilloso lo que nuestro Señor hace, ¿verdad? Y Él nos da su soporte, nos da la fuerza cuando le servimos a Él de corazón. Muchas gracias. Buenísimo. Y sabes que una cosa que podría agregar es, veamos a la gente con los ojos que Dios los ve. A veces no dan ganas. Porque dice uno, "Oh", pero yo me pongo a pensar, cuando yo soy impaciente con alguien, me pongo a pensar cuánta paciencia Dios tiene conmigo. Entonces puedo extender solo aquello que yo experimento de Dios, ¿no? ¿Alguien más? Justo voy a decir yo esta. Mientras si hay alguien más que por favor pueda decirlo. Una vez me salió alguien y me dijo, ¿cómo es ver con los ojos de Dios? ¿Verdad? Y tú acabas de decirlo en este momento. O sea, a veces no nos gusta, pero hay que ver a la gente con ojos de Dios. Me gustaría escuchar tu perspectiva al respecto. Yo voy a dejar igual la mía. Para mí es una mirada sin juicio, ¿verdad? O sea, Dios nos ve de tal punto en el que, digamos, antes de que el hombre pecara con esa
la creación, en el punto de la creación, cuando el hombre no había pecado, cuando no había llegado el pecado original. Para mí pensar en eso es la mirada de Dios ahí antes que el pecado original, ¿verdad? Sin mirada de juicio, sin mirada de es un ser pecador, ¿verdad? Sino que es justamente esa mirada pura de parte de Dios en la que único puede ver es su deseo y anhelo de el plan de salvación para toda la humanidad. Entonces, me gustaría que amplias ese punto, cómo tú ves esto para la clase. Creo que esto es importante también, que nosotros aprendamos a ver cómo Dios nos ve y ver a los demás como Dios los ve. No, y el tema es que nosotros somos a veces el resultado de una deformación, pues, ¿verdad? Nuestros cuerpos están deformados por una serie de cosas que comemos, por no reconocer el diseño original de Dios. Por ejemplo, cada persona ha resultado, decimos cosas como estas que creo que son un gran error: cada cabeza es un mundo. Y entonces hacemos que toda la gente, incluyendo nosotros, hagamos lo que queramos, cuando queramos y como queramos. Entonces eso genera una serie de variables que como estamos interconectados unos con otros, entonces ya nuestra vida es el resultado de muchas cosas, ¿verdad? El que no cuida su carro y anda pasando aquí en la calle con su carro tirando humo contaminado, desde la persona que está sirviendo ante un restaurante y no se lavó las manos después de ir al baño, o sea, tanta cosa, ¿ah? Entonces yo creo que Dios, cuando nos ve con ojos de redención, ¿verdad? Sabe hacia dónde puede dirigirnos y Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. Él es literalmente lo que necesitamos. No, Él no nos quiere dar cosas tanto como dar su vida. O sea, darnos su vida y que nosotros experimentemos su esencia. De hecho, la Biblia menciona que nosotros nacimos del Espíritu, no de voluntad de hombre ni de carne. Eso quiere decir que nosotros hoy por hoy somos ADN de Dios, ¿verdad? Aquí mencionaría lo siguiente: hay una diferencia entre vernos como seres humanos teniendo una experiencia espiritual, y la otra diferencia es entendernos como seres espirituales teniendo una experiencia humana. Entonces la gente está teniendo una experiencia humana y mientras no conozca a Dios, su espíritu está muerto y necesitan nacer, ¿verdad? Para que finalmente experimenten la riqueza de qué es ser amado y experimentar redención, ¿verdad? Y como digo, en medio de todo lo que hacemos, nos deformamos una y otra vez, ¿verdad? Llámese cansancio, llámese frustración, llámese decepción. Entonces, ¿cómo yo logro entender que Dios presta atención a mi vida y está interesado en atender la condición de mis pensamientos y mi corazón? Y esa es una invitación que no nos merecimos, que no la podemos pagar, solo la podemos reconocer en nosotros, y por eso mismo se las ofrecemos a los demás. Cuando veo que una persona de pronto es demasiado cohibida o no encuentra sentido de propósito, yo me puedo recordar, yo era uno. Ajá, y verme ahora haciendo ciertas cosas que no tienen nada que ver con mi proyección de vida, sino con algo que Dios puso en mí. Entonces digo, eso le debe y le tiene que ocurrir a alguien más, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener esa expectativa, ¿verdad? Y lograr atender los asuntos de los demás como esa carencia, ¿verdad? Como esa carencia. Voy a decir una descripción de pecado que usualmente no es tan común mencionar, pero mi pecado es una necesidad real que tengo que no he logrado satisfacer en Dios. Mi pecado es una necesidad real que tengo que no he logrado satisfacer en Dios. Entonces las personas tienen una necesidad real que no han logrado satisfacer en Dios. Qué bonito ser parte de esta apertura de ojos, ¿verdad? Qué bonito ser parte de que la gente nos conozca, que somos personas con deudas y de pronto salimos de la deuda gracias a Jesús. Qué bueno que nosotros, la gente nos vea transitar nuestra enfermedad con honorabilidad y con fe y vernos sanos. Qué bonito ver que la gente nos vea que somos una partida de amargados y de pronto nos volvemos personas con el rostro más iluminado y felices. Entonces,
Eso creo yo que nos hace empáticos con la gente e invita a Dios, ¿verdad? Y nos hace útiles a nosotros, ¿verdad? Usualmente Dios nos usa en aquello de lo que Él nos libró o nos restauró o nos redime. Entonces, eso hay que replicarlo en los demás, pues. Gracias, Meme. Una pregunta adicional. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Después no hace. Ah, yo quería preguntar esto. No se vale. Solo quisiera aceptar tu invitación de promover el proyecto. Por favor, Meme. Adelante. El 21 de marzo yo voy a tener una sesión de 6 horas, súper cansado, pero se van a abordar 6 temas que nos pueden ayudar a desarrollar una perspectiva cristiana en la cultura de hoy. Vamos a hablar del arte de servir y adorar con propósito. No es un curso de alabanza y oración, es un curso de servicio y adoración a Dios. Hablamos de qué es adorar en espíritu, adorar en verdad, qué significa eso. Hablamos de aprender a servir como hijos y no como siervos. Hablamos del mindset de sacerdocio, ¿verdad? Que es algo que a veces no se aborda. ¿Qué significa ejercer sacerdocio o ser un sacerdote de Dios en la vida? Hablamos de cultura también y hablamos de la unidad a la hora de hacer ministerio, ¿verdad? Es un curso de 6 horas, va a ser en un lugar que se llama Works Zona 13, tiene un costo. Ahí ahorita para las personas que se inscriban antes hay un cupón de descuento y existen también modalidades de pago, ¿verdad? Que a veces es como que no puedo pagar eso completo, pero lo puedo pagar en partes, ¿verdad? Y pues bueno, más que invitados si quieren ser parte, ¿verdad? Hay una cuenta en Instagram que se llama Creer Crear y ahí vamos a ir desarrollando un club de lectura y cosas como esas que la idea es poder ayudar a las personas en la medida que nosotros también lo hacemos para nosotros, en profundizar en lo que creemos y ser más libres creativamente, es decir, que ejecutemos la palabra. ¿Verdad? Cualquier cosa podemos pasarles información para que puedan leer el pensum de ese día y pues bueno, más que bienvenidos. Gracias, Meme. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta adicional. Si no, pues llegamos al límite de nuestra clase. Buenísimo. Sí. Ahí estamos. Entonces, Meme. No me queda más que agradecerte una vez más, de verdad y de todo corazón, por tu tiempo. Y a pesar de que puedan haber dificultades tal vez de salud, yo te vi en el DR y cómo estabas, y la verdad que me preocupé cómo estabas ahí. Yo dije, no va a poder esta semana, pero aún así estabas acá. Y los que estaban aquí, de hecho, habían personas que estaban sirviendo justamente ese día. Les invito a que sigan a Meme en sus redes, la verdad que comparte mucho acerca de palabras, acerca de adoración, de servicio y de cultura, contracultura, podría decir también. ¿Verdad? Entonces, quien tenga la oportunidad de ir a este evento, adelante, ¿verdad? Este es el momento. Y, ¿verdad? Ahí los está leyendo también el chat. Si ustedes desean dejarle un mensaje y un agradecimiento en el chat también puede ser. Ahí los Para leen. servirles, ahí les estoy leyendo algunos mensajitos. Muchas gracias. Con gusto. Oremos nosotros por Meme para finalizar la clase, ¿verdad? Y así bendecimos su vida y pedimos a Dios que pueda sanarlo por completo, porque este sábado está de servicio, si no estoy mal. Sí. Muy bien. Oremos, acompáñenme a orar, ¿no? Padre, te doy las gracias, Señor, por este tiempo que nos das de poder estar conectados, mi Dios, en esta clase. Clase muy especial, Señor, impartida también por Meme. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, y Dios, intercedemos como grupo, con fe corporativa, Señor, para que tú puedas traer una sanidad integral a todo su cuerpo, a su sistema respiratorio, Señor, que puedas restaurarlo, mi Dios, a ese punto de origen, mi Dios, donde también tú creaste al ser humano con salud integral. Señor, sabemos que Jesús es nombre sobre todo nombre sobre todo tipo de virus, enfermedad, gripes, lo que sea, Señor, para que Él pueda estar íntegro, que pueda servirte, Señor.
y que pueda estar al 100 incluso este domingo. Gracias por bendecir nuestra vida, Señor, y que puedas cumplir cada deseo y anhelo en su corazón. Señor, como líder, mi Dios, en nuestra clase, lo honramos y lo bendecimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, amén. Gracias de nuevo Gracias, por la feliz noche. invitación. Que tengan una buena noche. Gracias, igualmente, que se mejore. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Feliz noche, bendiciones. Muchas. Feliz noche. Que los Gracias, bendiga. feliz noche.